explicar per què vam convidar a la Maria Milagros Rivera Garretas i l'Antonieta Potente. Amb la Denis fa molts anys que hem anat estirant una mica. Ara aquí hi havia una veïna que ens comentava que l'any 81 a la Festa Major ja es va fer i publicar una recerca sobre l'origen de la Mater Magna, de Madremanya, d'aquest nom tan meravellós que tenim en aquest poble. Però nosaltres vam voler comptar amb convidar a dues especialistes, amigues per nosaltres i que pensàvem que ho farien d'una manera creativa, especial i no de qualsevol manera. La Maria Milagros Rivera Garretas és historiadora, medievalista, catedràtica emèrita de la Universitat de Barcelona, cofundadora de l'UODA, el Centre d'Investigació i Recerca de Dones de la Universitat de Barcelona, i escriptora, mare, àvia, moltes coses més. I una gran amiga amb qui nosaltres dipositem molta confiança quan volem fer recerca i treballar al voltant del que són les tradicions femenines. Antonieta Potente és escriptora i teòloga, més escriptora que teòloga, m'ha dit. Ella ve des d'Itàlia. A Itàlia ella és una persona que té un renom i és molt reconeguda per la seva recerca i el seu paper en l'àmbit de la teologia, des de la seva pràctica i visió i mirada i paraula com a dona dins de l'Església. I estan aquí a Madremanya per explicar-nos què han trobat sobre aquesta gran mare, aquesta Mater Magna, aquesta mare. I els hi agraïm perquè han vingut des de lluny per oferir-nos el seu coneixement i la seva saviesa. Maria Milagros i Antonieta, quan vulgueu. Gràcies per venir. Pues muchas gracias, Marta, muchas gracias, Denis, muchas gracias al Festival Mama de Madremanya, muchas gracias a quienes estáis aquí y hacéis posible que yo hable. Y yo voy a hablar de los misterios, dos misterios medievales de la Madre Magna, o Magna, perdón. Durante siglos, y desde que aquí la tenéis, la vuestra, esta es la Mater Magna vuestra. Durante siglos y desde algún momento de lo que llamamos la Edad Media, o sea, para quien no lo recuerde en este momento, más o menos los 1000 años que pasaron entre el siglo V y el siglo XV, ha habido en este tiempo, bueno, perdón, una interrupción, yo había preparado el texto para hablar en la iglesia, pero solo anoche lo supe. Y entonces lo escribí pensando que hablaba en la iglesia. Me vais a perdonar si me corrijo, me tengo que ir corrigiendo. Decía, desde algún momento de lo que llamamos Edad Media ha habido en la iglesia de Madremanya una imagen de mujer que presidía un altar. Es ella. Ha sido una imagen de la Mater Magna, o Madre Magna o Madremanya, la madre grande que da nombre al propio pueblo o asentamiento, antes, desde probablemente la conquista y la colonización romana, pero ya muchísimo antes. De la Iglesia hay noticias escritas desde el año 994, o sea, desde hace más de 1000 años. El pueblo y la Madre Magna que residió aquí son, sin duda, anteriores a esa fecha, o sea, anteriores al siglo X y también anteriores a la colonización romana con su lengua latina. Obviamente, si la llamamos en latín, ahí estaba con la colonización romana, pero con seguridad desde mucho antes. En su origen, esta gran madre fue una diosa a la que se suele llamar Cibeles. Yo creo que se le llama Cibeles porque la historiografía masculina es el nombre que sabía decir para la Mater Magna. Por tanto, una diosa a la que llamamos Cibeles siguiendo la tradición del nombre que le pusieron los griegos.
pero ella era muy anterior, muy anterior a la cultura griega y sobre todo era muchísimo más grande que la propia cultura griega. La cultura griega, la polis en adelante, es patriarcal exclusivamente. Ella, Cibeles, venía de una zona llamada Frigia, en Asia Menor, en el altiplano de Anatolia. Tenemos noticias suyas desde la prehistoria, al menos desde la edad del bronce, o sea, desde milenios antes de la era cristiana. Desde siempre ha habido en lo alto de la colina, como sabéis mejor que yo aquí, ha habido en lo alto de la colina en la que se alza la iglesia un templo dedicado a la Mater Magna, dicho en una lengua completamente distinta. Probablemente, habría que estudiarlo, ibera o íbera, no sé cómo decimos aquí. A su lado, San Esteban, el protector contra las granizadas, cuyo nombre lleva ahora esta iglesia, es un personaje menor. La Mater Magna o Madre Maña es el origen con mayúscula, con la letra primera mayúscula y también con la minúscula. No es alguien separada, es alguien que está aquí. Es la creadora del todo, con la T mayúscula, y del todo en minúscula. Mi creadora también, la tuya, la suya. Es la madre, y esta es la tradición también griega, es la madre que ella sola engendra y genera. Esa es la tradición prepatriarcal. La madre que ella sola engendra y genera. Y esto no lo digo yo, lo dice Vischer a principios del siglo XX, que era un filólogo, pero lo he recogido por eso. Él lo capta bien. Es la madre que ella sola engendra y genera, tanto a las mujeres como a los hombres, las niñas y los niños, los dioses incluidos. Ella también, Dios también. Y es la que, para que todas sus criaturas puedan vivir y disfrutar de la vida, protege y favorece la fecundidad y la belleza de la tierra. Por eso, en nuestra cultura, la Mater Magna la representamos a veces como una gran señora sola, muy lujosamente ataviada, que pasea cómodamente por el mundo en una gran carroza llevada por 2 leones uncidos. La Madre Maña es, en la realidad, esa mujer cualquiera, y esta frase que voy a decir aquí está inspirada en un libro de Antonietta, estoy casi segura, pero no sé en cuál. La Madre Maña es, en la realidad de la vida, esa mujer cualquiera que cuando nacemos descubrimos que es grande y que anda siempre por allí, milagrosamente interesada en nuestra supervivencia y en nuestra felicidad. Es decir, la Madre Maña no está por allá lejos. Está por allá lejos y por acá, por aquí. Desde el año 1035 es, que yo sepa, la primera noticia escrita que tenemos de Madre Maña, ahora ya como sitio. En ese momento es probable que la Iglesia, esta es mi opinión, es probable que la Iglesia estuviera ya bajo la advocación o nombre de Santa María, como tantísimas otras iglesias y capillas románicas y góticas en el mundo, en una lengua o en otra. El altar mayor lo presidiría probablemente, aunque aquí puede haber personas que sepan más que yo porque lo hayan oído en casa, el altar mayor lo presidiría probablemente una escultura preciosa de Santa María, Madre de Dios, como se dice en el cristianismo, tallada en madera pintada, es esta, con su hijo en brazos. Es esta, esta. Y es espectacular. O sea, la Mara en el Museo d'Art de Girona, que ahora os diré un poquito más, y en el diocesano, cuyos fondos, y cuyo palacio cedió el obispado al Museu d'Art de Girona, hay
12 mares de Déu fichadas juntas, porque son todas del siglo XIII más o menos, ¿no? Bueno, centro bajo medievales. Y ella está la última porque es completamente distinta de todas. O sea, todas son distintas entre sí, pero todas comparten algo hierático, tan sagrado que están inmóviles. Y esta no, esta es una expansiva, tiene una cara absolutamente real de alguien del pueblo, seguro. Bien, por tanto, el altar mayor lo presidiría ella, tallada en madera y pintada con su hijo en brazos. No voy a entrar en lo de hijo o hija porque ya no he llegado, porque me faltaba tiempo, pero bueno, digamos su hijo y estamos tranquilos. Cuando hacia el año 1300, en el año 1300 empezó la reforma de la iglesia para convertirla en el templo actual. Es decir, ya existía, pero y existía nillo tempore, pero bueno. En el 1300, cuando empezó la reforma de la iglesia para convertirla en el templo actual, estaba ya allí la Mare de Déu que todavía conservamos, una imagen que es anterior a esta reforma. Se trata de una imagen en madera policromada creada por un o una artista catalana anónima, porque lo de desconegut es una manera ya de decir que era un chico, ¿no? No se sabe, ni se sabrá, no se sabrá casi nunca probablemente. Por tanto, datada entre 1251 y 1300, esa es la datación oficial, yo ahí no he tocado nada. Una escultura que mide 50 por 24 por 22, o sea, de medio metro de alta, para que os hagáis una idea. Y se la llama Mare de Déu dels Àngels. Esta Virgen purísima, la llaman también, digo aquí porque lo he visto en la web del pueblo, si no, yo no lo sabría. Ya sé que se le llama en muchos sitios, pero en cada sitio es importante que allí se llame o no. Virgen purísima o Verge purísima. Esta Virgen fue desplazada del altar mayor durante las reformas del 1300. Hay que decir que el siglo XIV es un siglo difícil para las vírgenes y con las vírgenes para todas las mujeres. 1310 se quema en la hoguera a Margarita Porete, la gran mística absolutamente famosa ya en París, la gran mística beguina de la Edad Media, ya era 13-14. 1310, Ramon Llull estaba allí, en la Place de la Creu, mirando lo que pasaba para ver lo que le iba a pasar a él después. Pero, o sea, estamos en el siglo XIV, ese 1300 de Madremaña ya denota un ambiente hostil a las vírgenes. Por tanto, fue desplazada a una capilla lateral, en la que está ahora, la lateral derecha, una de las dos que hay, la que tiene en el altar el sagrario. Ahora hay una Inmaculada que me ha dicho ella, que seguramente está puesta en tiempos de Franco, el aspecto lo tiene, en tiempos de la dictadura. Y ahí en ese altar lateral, en esa capilla lateral, que ya es un gótico, ahí estuvo durante siglos esta imagen, continuadora de la Mater Magna frigia y oriental, hasta que fue llevada probablemente en el siglo XX, si nadie aquí lo sabréis mejor que yo, al Museo Diocesano de Girona, y de ahí pasó a donde está hoy el Museu d'Art de Girona, fundado en 1976, o sea, hace 50 años más o menos. En el catálogo del Museo Diocesano de Girona, esta imagen se llama Mare de Déu dels Àngels, Madre de Dios de los Ángeles, o más probablemente de las ángelas. Ángel significa mensajero, es una palabra griega, pero resulta más probable que la Mater Magna tuviera mensajeras, de sentido común, no hace falta hacer arqueología, ya que el santuario de esta Virgen tiene aquí cerca el santuario de los Ángeles, en la cima del Puig Alt. Ese lugar es todavía hoy, milenios después, un lugar de culto, sobre todo de mujeres, que llevan exvotos a la Madre Maña
en amor y agradecimiento por su ayuda y su estar siempre ahí. Sobre todo, por estar y su estar siempre ahí, disculpad, disponible como las madres. Este era el punto que no quería dejar pasar. En la misma ladera del Puig-Alt está el manantial de Nuestra Señora de los Ángeles o Ángelas, un manantial de aguas medicinales. Una cosa, la medicina, muy de mujeres en la Edad Media. Cuando a las médicas, y este es un descubrimiento de una alumna mía que hizo la tesis conmigo, cuando a las médicas las llamaban simplemente mulier. No sabíamos por qué no salían médicas en los documentos hasta que nos dimos cuenta de que es que las llamaban mulieres, que venga una mulier. Claro, las llamaban simplemente mujer, una dona, mulier en latín, en los textos de la época. El agua, y este es el manantial de las ángelas, el agua es, entre otras cosas, el principio creador femenino. Venimos al mundo en agua. El primero de los llamados 5 elementos. Bien, pues la Mater Magna esconde en sí muchos misterios medievales y también más antiguos, que poco a poco hemos ido olvidando, tanto que casi ni entendemos ya, aunque algunos lo recordemos. Yo voy a explicar dos o proponer una explicación, que habrá otras. El primer misterio es la virginidad, y Antonieta lo ha estudiado mucho directamente, como tal, como misterio. La virginidad, Vergia Purísima, la llamaban en el cristianismo medieval en esta época, como he dicho. Virgen porque nunca tuvo marido, nunca conoció varón, como se dice oficialmente. Virgen igual que María de Nazaret, pero recordando que muchísimo antes, desde el origen de los tiempos, que ese es el punto, fue siempre virgen la Mater Magna que llamamos Cibeles, y en otras zonas, y yo creo que aquí es más esta que Cibeles, en otras zonas conocemos como Laia, Laia la arquera. Que Laia, no, lo dice todo el mundo, pero yo no estoy de acuerdo, no tiene que ver con Eulalia. Es una palabra ibera o íbera y es muy anterior, no tiene nada que ver con Eulalia, que es una palabra griega, la bien hablada, eulalos. Y esta es una santa romana, mártir, etcétera, patrona de Barcelona, pero Laia es Olalla en castellano, por ejemplo, y es la Laia, la arquera de la luna, que es tan antigua como Cibeles, también de la Edad del Bronce, también del Neolítico. Antes del Neolítico no sabemos, pero ahí está siempre la madre. Si hay hijos hay una madre, o sea que se le puede decir el origen de los tiempos sin miedo de equivocarse. La Mari vasca también, Mari es una palabra griega, yo soy vasca y de pequeña se decía la Andra Mari, era la Virgen María, ¿no? La Mater Magna no conoció varón porque, entre otras cosas, varones no había, ni habrá nunca para ella. Ella, como he dicho, genera y engendra sola, se vale por sí misma. Y el misterio está en que ella sigue siendo purísima cuando hay varones engendrados y generados por ella. O sea, virgen y purísima son lo mismo, lo cual indica que el no haber sido tocada o penetrada por un hombre, un varón, sea considerado una señal o prueba del gran valor de la mujer, de su libertad, de su claridad, de su fuerza, creatividad, alegría, belleza, a la manera de la perla. Hoy no sé si entendemos este misterio. El misterio de la virginidad, tal y como se interpreta en Madre Magna, nos ayuda a descifrarlo una tradición artística mediterránea preciosa que es propia de la Grecia preclásica, insisto, la anterior a la polis griega. Siglo V, polis griega, Atenas, etc. Y empieza ahí, no lo digo yo, lo dice Gerda Lerner también,
empieza ahí el patriarcado occidental, porque el patriarcado tiene muchas historias. Por tanto, siglo VI antes de nuestra era, hacia atrás, en la Grecia arcaica, no en la Grecia clásica, que es muy patriarcal. Es la tradición de las esculturas de mujeres jóvenes llamadas core, que nos suena, a quien haya estudiado historia del arte en el bachillerato nos suena seguro, aunque no sepamos más, ¿no? Pero la core arcaica, palabra griega que significa core, doncella o virgen. Ahora pasamos a la 2, la imagen 2. Ahí está, perdón. Que está ahí con su piano en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Pero en las ilustraciones de la historia del arte del bachillerato estaba siempre, no sé ahora, pero estaba. Ya. Son esculturas bellísimas de mujeres casi sonrientes, de ojos grandes, como la nuestra, la Verge de Madremanya, tiene unos ojazos tremendos. Ven. Son, por tanto, mujeres casi sonrientes, de ojos grandes, muy expresivos y sugerentes, como la Mare de Déu dels Àngels de Madremanya, siglos después, esbeltas, con los pies bien plantados en el suelo y muy erguidas. Las core arcaicas llevan a veces, no siempre, a veces en la mano un pequeño objeto enigmático que las distingue, que explica su ser. Este pequeño objeto tiene una forma especial. Hay quien dice, yo lo he leído, claro, que es una forma de bellota, pero yo he visto muchas bellotas en las dehesas y no eran así. Este objeto todavía hay un testimonio de llamarle así en el siglo XVII, no lo quiero citar porque es muy machista. Este objeto es en realidad, en mi opinión, el órgano femenino del placer, llamado clítoris en la lengua griega, una palabra que hoy día usamos mucho en negativo, precisamente para referirnos a su ablación o corte, delito terrible contra las mujeres por el que luchó mucho el feminismo y sigue, que llamamos justamente a este delito clitoridectomía, dectón en griego, cortar. A las poetas les gusta o les suele gustar más llamarlo perla. A Emily Dickinson, por ejemplo, que le dedicó muchas poesías en el siglo XIX en Nueva Inglaterra, donde ella vivía. Este objeto es su distintivo, el distintivo de la core de la doncella. Indica precisamente que son vírgenes y que ese es su placer, el placer que llamamos clitórico. En la base de la escultura, aquí no se ve, en las fotos me las han hecho, la verdad es que de maravilla, en el Museu d'Art de Girona. No, esta no, perdón, que está en Atenas, no, nada, perdón. Pero en cualquier caso no he conseguido verla ni ampliándolo, pero a mí ha dicho una filóloga clásica, Neus Calvo Escamilla, me ha transcrito la inscripción que lleva en griego. La inscripción dice, se puede traducir por la siempre virgen o la sin matrimonio. Esta imagen enseña, por tanto, a las mujeres y a las niñas que la virginidad es libertad y es sabiduría, que es bueno para una mujer y para una niña el aprender a vivir sola, el saber vivir sola y disfrutarlo. La core griega que estamos viendo tiene además un grabado en su costado derecho, aquí. No sé si, no se ve, ¿verdad? Está, pero perfecto. Sí, pero con la ampliación no se ve, es aquí, está aquí. Y está en la falda, pero tampoco se ve. Sí, es curioso. Igual en la siguiente, espera, a ver si es en la siguiente, donde se ve mejor. Bueno, pues yo os lo digo y veremos a ver si en la siguiente que sale luego se ve y lo recuerdo. Tiene grabado en el costado derecho algo que se refiere también al placer femenino libre. Es el grabado de una pequeña esfera
un redondel, un círculo con una esfera dentro que irradia. Una pequeña esfera que irradia dibujando un círculo de rayos en una flor más grande. Como sucede con el placer femenino libre, como la perla que irradia en un círculo, rueda o esfera. Como la luna llena en ciertas condiciones de luz. Es muy interesante que 1000 años después, en algunas esculturas medievales románicas o góticas de la Virgen María, podamos ver que ellas sostienen en la mano derecha un objeto de forma similar al de las cores de la Grecia arcaica. Ahora la 3. Esto. Bellota no parece. Que es, bueno, hay un médico en el siglo XVII alemán en la Universidad de Padua, que descubre para la ciencia masculina la clítoris como órgano fisiológico, es muy machista. Y lo describe exactamente así, y usa la misma palabra de la bellota. Yo lo estudié por casualidad. Y es curioso, esto es muy poco común. Esta es una virgen de la Catedral de Cuenca, pero Cuenca tiene una tradición mística y espiritual celtibérica muy especial, muy especial. Yo la estudié para la historia del derecho, mi tesis, porque me tocó, sin más, pero la tiene. Y eso se acerca más a nuestra Madre Maña, un poco más, y a la core, sobre todo a la core, que la tradición típica de Francia, de Italia o de Castilla, que es la esfera, que ahora la veremos. Por tanto, ahí significa también su virginidad, su placer. Pero hay lo típico, lo habitual, sin embargo, es que las vírgenes románicas y góticas lleven una esfera perfecta para referirse a lo mismo, a su virginidad, y no para dar lecciones de astronomía, diciendo, como suelen hacer los manuales de historia del arte, si es que dicen algo, que ellas sostienen la bola del mundo. En el siglo XII no se hablaba del mundo como redondo, ¿vale? Entonces, por si acaso, que se miren el libro de al lado, pero como no saben qué decir, pues no se lo miran, claro. Por ejemplo, la imagen siguiente, aquí se ve muy bien lo que es lo característico. Esta viene de Aza, en Burgos, es una preciosidad de madre, de madre en el trono, ¿no? De Mare de Déu, vamos. Esta yo creo que debe de ser incluso del 11, porque está en la parte antigua de la iglesia de Aza, pero si no es del 11 es del 12. Y esta sí es redonda, aquí el niño la toca, otras veces no la toca, pero es siempre ese distintivo que ella lleva. Este es el más típico de todo el arte románica y gótica, y se va siguiendo, como veremos brevemente. En cambio, nuestra Mare de Déu dels Àngels, o Verge de Madre Maña, no lleva nada en la mano derecha. Ahora la podemos ver. La imagen 5 es el lateral. Aquí. No lleva nada. Yo la he mirado por todos los lados. Y lleva, ¿vale? Y ahora os explico. Resulta interesantísimo observarla bien. Y la verdad es que yo, que he escrito sobre esto, no lo había visto antes de preparar este texto. Porque su mano derecha indica y significa lo mismo, el placer femenino y la virginidad, con una meditada posición de sus dedos de la mano derecha. Los dedos índice y corazón. El tercero anda por ahí, y el pulgar está un poco escondidito aquí. En el niño se ve mejor, en la foto. Una posición de los dedos que es llamativamente la misma de la core arcaica que hemos visto, mirada de perfil. Ahora ponemos la core lateral.
Claro, claramente ese objeto, si no fuera una escultura, se le caería al suelo. Pero, por tanto, está señalando una postura de los dedos con mucha necesidad de expresarlo. O sea, es un recurso expresivo muy bonito, ¿no? Su mano derecha y significa lo mismo. Una posición, si decía que, bueno, es la posición del placer femenino libre. ¿Se reconoce o no? Esto ya va a cada cual. Una posición parecida y distinta de la mano de su hijo, que señala hacia arriba. Si volvemos otra vez atrás a la imagen 5, lleva la misma posición, pero él es distinta. Es distinta. En la tradición mediterránea de las tres madres no era niño, como en el cristianismo, sino niña. Y aquí esa tradición en toda la zona mediterránea, en Cataluña desde luego, pero en toda la zona mediterránea está muy visto y estudiado. Ahora no me acuerdo el nombre del libro, pero es una maravilla. Els orígens prepatriarcals dels pobles catalans, pero ese es el subtítulo. Bueno, yo conozco al autor y ahora no me sale. Disculpa. Las tres mares se llama. Sí, las tres mares y ella. Esther Borrell. Esther Borrell. Esther Borrell, si tenéis ocasión de leer ese libro, es una maravilla, una maravilla. Por tanto, un hijo que en la tradición mediterránea de las tres madres no era niño como en el cristianismo, sino niña. Tres madres que son la abuela, la madre y la hija, también llamadas Trinidad Femenina o Santa Generación. Una posición de los dedos que los hombres de iglesia patriarcales reconocerán que es la posición de la bendición. No se la inventan. La bendición de las vírgenes, aunque sin saber esto último, si lo saben no lo dicen. De nuevo, el placer de la Madre Magna, el placer femenino libre. También la core arcaica es una Madre Magna. Claro, Madre Magna aquí parece muy antiguo, pero no es muy antiguo. Tiene lo que tiene la conquista romana, la latinización, pero antes esas cores mediterráneas arcaicas eran también ellas unas madres grandes madres. Ahora volvemos a la 5, por favor. No sé si es esta, no. La 5, ¿cuál era? Esta. No, esta no. No. La 5, el perfil derecho, la de aquí. Ahora ya nos centramos aquí. La del Àngels. La anterior, esta. Si ya es para terminar. El segundo misterio, consecuencia del anterior, es que resulta que la Madre Magna no solo es virgen, sino que es también madre. Madre virgen, madre sin varón. Nuestra Mare de Déu dels Àngels lleva, como es habitual, un hijo en su brazo izquierdo, el del lado del corazón. Pero ella es virgen purísima. Cuando explico esto en clase, siempre hay alumnas que se sublevan y dicen, a veces enfadadas, pero eso es imposible. Hay que transfigurar los sentidos para verlo, para caer en la cuenta. Sí, para salir de la soberbia de la razón y poder entrar precisamente en el misterio. Si no entras en el misterio, a estas no las entiendes porque todo son contradicciones de la razón. Una vez transfigurada en un soplo la propia mirada, caemos en la cuenta de que es así, de que es verdad. La Madre Magna es madre sin coito y naturalmente nacida sin coito, haya o no haya varones. La Mater Magna es una mujer cualquiera y Madre Magna lo celebra y lo recuerda milenio tras milenio, como nosotras aquí hoy, ¿no? Para terminar, ¿de dónde se deduce que la Madre de Dios, la Mare de Déu dels Àngels, y todas las demás son madres sin coito, vírgenes y madres? Nos lo dicen el arte y la lengua materna. Nos lo dice la evolución artística en Europa de la esfera que las madres de Dios llevan habitualmente en la mano derecha.
Esto no he traído ya más imágenes porque no he sido capaz, pero yo lo estudié, pero los instrumentos informáticos cambian muy deprisa y no la he encontrado. Pero que lo sepáis porque así lo veréis cuando os encontréis delante una imagen. Nos lo dice la evolución artística. Lentamente, entre el románico y el gótico y hasta el Renacimiento, la esfera de la mano derecha de las vírgenes se va volviendo más expresiva. No se queda quieta como esfera, no, se va moviendo. La esfera redonda, perfecta, que hemos visto de Aza, hierática incluso, bueno, aquella está bastante en movimiento, pero la esfera está muy quieta, ¿no? Muy cerrada en sí. Va evolucionando poco a poco hasta convertirse siempre en flor. Primero se convierte en una flor sencilla y alegre en el gótico, que todo es un poco sonriente. Después en una flor de varios pisos, según el sentir, los gustos y las experiencias de las escultoras o de las mujeres que encargaran la imagen, porque las mujeres encargan muchas imágenes de las iglesias, las pagan y dicen cómo tienen que ser. No dicen hágame usted lo que quiera, no, porque quieren meditar ante aquello. Claro, no las ponen de decoración, las ponen por sentido. Por tanto, flor según los gustos de las mujeres y de las escultoras. Flor es uno de los nombres comunes de la vulva original y lo muestra, para concluir, sí, por desgracia, el desagradable sentido del verbo desflorar. ¿Qué significa, como es sabido, violar? Por tanto, es la lengua y es el arte, ¿no?, lo que nos señalan mucho de la historia de las mujeres. Pues muchas gracias. Bueno, yo creo que Milagros ya dijo todo. Yo voy a decir, vuelvo a retraducir o leer esto en nuestra vida. El título que yo di cuando se nos invitó, y muchísimas gracias también por esta invitación, fue Madre Magna es la vida. Porque creo que sí, ya lo escuchamos por lo que dijo Milagros, y creo que también en mi experiencia, sí, yo soy italiana, pero llevo en la sangre una sangre mezclada alquímicamente con los Andes de Bolivia. Entonces no logro separarme de ahí, y ahí esto es muy normal, que esta grandeza, esta anchura, se refiera a la vida, y a la vida toda, esa famosa Pachamama que se traduce muy mal, porque no es la madre tierra, sino la Pacha es la vida, de arriba, de abajo y del medio, donde caminamos los humanos, pero conectados y conectadas con quien está en lo invisible, en esta parte tan importante de la vida, y conectada con lo de abajo, donde están también las y los que ya han caminado antes de nosotras. Entonces es ahí que en esta sangre, para mí importante, cuando me tocó pensar sobre la Madre
magna, yo pensé que era por ahí que había que caminar. Yo creo que casi siempre nos vienen, cuando hablamos de la Gran Madre, nos vienen a la mente los cultos más antiguos y sobre todo el culto a la tierra, ¿no? Y su misteriosa fertilidad y abundancia también. Casi como si los pueblos en muchas partes del mundo y en su vida más cotidiana, porque para la mayoría de los pueblos no es algo de razón, como decía Milagros, sino del sentir. Casi como si los pueblos en muchas partes del mundo y en su vida más cotidiana hubiesen intuido lo que para nosotras y nosotros hoy en día parece como el gran misterio, ¿no? Para nosotros y nosotras el gran misterio, para muchos pueblos es la vida. Y me parece importante que también en nuestras raíces europeas, entremezcladas, se pueda retomar este sentido de la vida. Es decir, yo creo que los pueblos, sobre todo con sus mujeres y algunos hombres más cercanos al ritmo de la realidad cotidiana, intuyeron desde siempre que gran misterio es la vida. No es Dios, los dioses, no, esto es después, esto es fruto de la razón que está incómoda cuando no sabe, ¿no? Entonces dice, bueno, el misterio es Dios, le damos un nombre que más o menos pueda decir algo. No, gran misterio es la vida. Y esta es la sabiduría, ¿no?, que yo quisiera rescatar hoy con ustedes, más allá de lo que a lo largo de la historia pasada y presente haya sido añadido, hemos visto también, escuchado por lo que nos decía Milagros, añadido a esta bellísima intuición tan cercana al origen y tan verdadera y pura como el agua que tomamos fresca de una fuente. ¿De qué trata esta ancestral intuición originaria, ¿no?, de ese origen con la O mayúscula, como decía Milagros, y con la O minúscula, que es lo mismo, ¿no? O sea, un misterio del origen que comprende todo, ¿no? Todo lo que sabemos y todo lo que no sabemos, y que de verdad lo que no sabemos será nuestro verdadero futuro. Bueno, consiste en que la vida no tiene los límites que los seres humanos, yo creo sobre todo los hombres, pensamos, ¿no? Y que en realidad eran los límites que se han impuesto en algún momento, que ha impuesto la filosofía, que la religión, ¿no? Todo pone un límite siempre por ese miedo a lo que no sabemos. Entonces es muy importante quedarnos con este adjetivo gran, ¿no? La gran madre. O sea, lo ancho de la vida, lo impensable
de la vida. Y sin embargo, para los seres humanos que solo viven desde la razón, es muy difícil no poder domar a la vida y decidir sobre ella. Entonces, inventan otras cosas. De por sí, ella, la vida, no tiene estos límites impuestos. Ella tiene otras dimensiones de anchura y de hondura. Por ejemplo, que solo podemos percibir cuando damos razón no a las palabras, sino al silencio, es decir, al asombro, ¿no? Es decir, cuando yo no entiendo algo o algo que sobresale, ¿no?, de nuestros límites humanos, yo estoy o prefiero el silencio. Y también cuando obedecemos y creemos en nuestro sentir profundo, ese sentir que nos conmueve desde las entrañas y que no busca palabras para explicarse, ¿no?, o definirse, más bien se queda ahí en nuestro sentir interior. De tal modo que magna no es un adjetivo de poder, de fuerza o de una grandeza violenta que da miedo, sino es un atributo de la vida que expresa su secreto y su inmensa hondura. Es magna porque yo no la veo toda. Y puedo solo percibir, la puedo percibir, pero solo en su cotidianidad, o sea, en su realidad más cercana de los días a días, ¿no? O sea, de lo que de verdad yo puedo vivir. Entonces, esa mujer que parece tan lejos, en algún momento es verdad que tiene la cara, como decía Milagros, de una señora del pueblo, porque la señora del pueblo conecta con la realidad, con lo que tiene a su alrededor. Y conectar con lo que tenemos a nuestro alrededor nos hace divina. Lamentablemente, la Iglesia hizo todo otro trabajo para decirnos que para hacernos divina teníamos que volar dentro de otro misterio más grande que no se entiende, que lo entienden pocos, y a mi modo de ver, los teólogos lo entienden mal. Entonces yo soy teóloga por suerte, o quién sabe, no soy tan teóloga. Pero por decir que este misterio magna, ¿no?, es muy cercano, ella es muy cercana a la vida. Lo que no forma parte de nuestra comprensión, en realidad se convierte en nuestra verdadera posibilidad. Y esto lo vuelvo a repetir. Lo que no está en nuestra comprensión hoy en día, lo que llamamos lo invisible, que percibimos solo con los sentidos interiores, con nuestras entrañas, es lo que de verdad es nuestra posibilidad. En este momento histórico donde todo el mundo nos preguntamos qué hacer frente a las
tragedias humanas y tragedias también de la naturaleza a veces, yo creo que tenemos que ir a lo profundo para encontrar nuestra posibilidad, ¿no? Entonces, este misterio de la Grande Madre es el misterio de la posibilidad. Es posible, ¿no?, vivir en esta posibilidad, porque ahí está algo que nos ayudará a cambiar este momento dramático de la historia. Claro, para quién puede pasar, o sea, a quién puede pasar, ¿no?, esto de vivir en la posibilidad. Yo creo a todas las mujeres y los hombres que aceptan vivir cerca de la vida, o sea, conocer la vida, volver a conocer la vida en los más adentro, en sus estrategias también más misteriosas. Es ella, es la vida, es la Madre Magna, la que nos enseña a tratar sin miedo con la realidad. Entonces, misterio de la vida es reconocerle a ella la posibilidad de hacer lo que muchas veces no está o no ha estado a nuestro alcance. Y por eso esperamos su desvelamiento. Y cómo estar en la vida en una actitud de espera, que no es una pasividad, sí es una actitud de sintonía con lo que pasa en el momento presente de nuestra vida. Y el descubrimiento de mujeres y algunos hombres que viven cerca de la vida es que lo invisible es nuestra verdadera posibilidad. Y no es casualidad que a este atributo que se le da a la vida, el de Madre Magna, se le acerque un simbólico muy importante, sobre todo en la fe de las mujeres. La Magna Mujer es la Virgen, porque a ella, en la sabiduría popular, sobre todo de las mujeres, a ella se le confía nuestra vida, que está siempre en búsqueda de nuevas posibilidades. Entonces, no se le confía a un misterio de poder, sino a un misterio de gracia, de cercanía, de cuidado de la vida. Algo que nos evoque la cercanía con la vida, lo maternal, el cuidado. Y ¿en qué sentido la vida es materna? Bueno, yo creo que es algo muy sencillo que todas y todos ustedes saben, sobre todo quien vive todavía en un pueblo. La vida es materna, lo sabemos porque es por la vida que tenemos alimentos, que tenemos plantas para sanarnos, medicinas para cuidar de nuestra salud. La vida es materna porque nos enseña a movernos. Esto yo lo aprendí mucho también en los pueblos andinos. Es la misma vida que te
pide ir por acá o ir por allá. Son los mismos pájaros que te sugieren algo. O sea, claro, el problema es que nosotras y nosotros en esta sociedad siempre nos hemos alejado más de esta vida, de esta magnitud, o sea, de esa magna como abundancia, como derroche de la vida. Pero en cuanto alguien de nosotras o todo el mundo se acerque a este derroche de la vida, se vuelve a vivir en otro modo. Pienso que esto es un sentir que hay que recuperar, que hay que repensar, ¿no? Y pienso que ustedes también anoche, esa música era una música de la vida, o sea, de sonidos que son sonidos de la vida. No creo se pueda solucionar la historia de hoy con otros sonidos de muerte. Los sonidos violentos. Se puede solucionar la historia, lo que pasa en la historia de hoy con los sonidos de la vida, que son dulces, y también con lo que tenemos adentro, porque la vida hecha de fuego, de calor, de agua, de aire, de vientos, de lluvia, hecha también de, como se dice en la medicina tradicional china, hecha también de madera, o sea, todos elementos que llevamos adentro, nos lleva por ahí. Yo no pienso que el mundo vaya hacia la catástrofe. Yo pienso que el mundo, por la fuerza de la magna vida, vaya hacia la vida. Es ella que atrae, que llama, que nos enamora. Nos toca ser siempre más fieles de amor en eso. Amantes de la sabiduría de la vida y no amantes de la sabiduría de los grandes que siguen leyendo la historia. Cuando yo leo algunas revistas de análisis de la realidad de hoy, cuando las cierro o termino de leer en el ordenador, yo no sé qué hacer. Pero si yo me siento y miro la realidad de la vida, las piedras, los minerales, las aguas, los pájaros, los animales, todo lo que tenemos a nuestro alrededor y las personas también, yo sé qué hacer. Sé, por ejemplo, que no mataría a nadie. Sé, por ejemplo, que Madre Magna no quiere que se le saque de sus entrañas a alguien. Entonces, bueno, esta es nuestra vida. La vida es ella, que después en la tradición de fe se ha vuelto la Virgen. Pero es muy bello, qué raro, la Virgen, no el Virgen. La Virgen, la mujer virgen, es decir, es ella, es la madre. Puede ser solo ella que sigue enseñándonos. Y de ahí vamos adelante, enseñándonos también, como decía
milagros a nosotras las mujeres, y este sería otro cuento enseñándonos a caminar solas. O sea, felices de estar en esa compañía de la vida, felices de estar las mujeres entre nosotras, cantar entre nosotras, actuar. Yo creo que el arte, por ejemplo, debería ser siempre una posibilidad del futuro, ¿no? Hacer arte, teatro para decir el futuro, no para decir la muerte del presente. Esto de mi parte es todo. Gracias. Y muchas cosas que quiero preguntar, pero creo que estaría bien abrirlo al público. Si alguien tiene una pregunta sobre lo que he expuesto hoy. També dic que, com se tenía que hacer en la iglesia, como bien decía Milagros, que esto estaba pensado, si voleu veure quan acabi, qui vulgui, podem anar a l'església, l'obrim, per si algú té la curiositat de veure alguna de les coses que ell ha mencionat, perquè entenc que hi ha gent que venia a veure-ho a l'església i no m'ha fet. Una cosita, perdón, ya que está todo el mundo sintiendo algo. Esto último que decías, del ver el futuro, claro, me ha traído, fíjate, a Diótima de Mantinea. O sea, lo que se dice en un diálogo de Platón, etcétera, el simposio, que ella dijo, las artes adivinatorias, que éramos nosotras. Sí, o sea, sí. Asociar a las mujeres con... Ella habla de amor, obviamente sí, etcétera, pero bueno, nos sabemos transmitido por Sócrates que tenía pues mente un poco capta, ¿no? Pero que está ahí, lo transmite porque le tocó literalmente. Y claro, es verdad, las artes adivinatorias es un mundo inmenso que hemos olvidado nosotras, ¿no? Las del 20 desde luego. Claro, porque lo infinito hay que adivinarlo. Claro. Y las artes adivinatorias son de cualquier mujer, no son de unas más que otras, sin duda. Hay quien no está dotada como yo, pero no, que me ha impactado, claro, la asociación. Hay una sincronicidad porque las fotos que hay aquí en la sala es del grupo Ussels al Cap, que lo llevamos entre nosotros, que investigamos precisamente el oracular, ¿no? Fíjate. Sí. Jugamos con preguntas que no hemos visto y entramos en conversación con los movimientos y a través de los movimientos sacamos mensajes. Entonces sí, es arte adivinatoria. Es arte adivinatoria. Estado puro. Podíamos haber presentado, si no. A mí me ha gustado también escuchar esta parte positiva de cómo tratamos con el mundo como está hoy en día, ¿no? Cómo cada día te pones a ver las noticias y cómo sigues adelante con alegría. Y me ha gustado mucho la idea de que la diosa es más grande, tan grande que no la podemos ver todo. Entonces, no sé, esto es como una forma de dejar de preocuparte, ¿no? Bueno, no de dejar de preocuparte, pero de encontrar tal vez una salida creativa. Claro, si miras a la diosa, ya no miras el periódico. Te encanta.
sí, no preocuparse, no. En el sentido que hacemos parte de ese universo, mundo, y entonces estamos ahí. Sí, yo creo que es de verdad estar en otro modo, ¿no? Salir, o sea, hemos visto además que yo primera, ¿no? He visto que en mi vida estas interpretaciones, ¿no? De análisis son insuficientes. Después que he entendido cómo funciona esto que está pasando, es insuficiente. Es verdad, nadie sabe, yo no tengo ninguna solución, pero sí tenemos que saber por dónde ir. No tanto por dónde ir, sino dónde ir. Ir adentro, ¿no? La posibilidad, vivo en la posibilidad, decía el poema de Emily Dickinson. La posibilidad para ella era la poesía, no la prosa. Y bueno, o sea, la prosa parece que es insuficiente. Lo poético es de verdad esa posibilidad de intentar representar al futuro en otro modo, que será en otro modo, o al presente, sí, mucho futuro, yo creo, el presente, ¿no? Que es en otro modo. Sí, os quería agradecer particularmente que cuando Milagros iba explicándonos, ¿no? Con las vírgenes, y me despertaba un interés casi de cuando era niña, ¿no? Esa curiosidad de repente de nuevo, de saber que hay un misterio, ¿no? Esa curiosidad de saber que está. Y ya después con Antonieta he sentido una alegría, ha habido esa mezcla, que os lo agradezco porque es algo que tiene que ver con saber que hay esa posibilidad, está siempre ahí, ¿no? Y me ha gustado mucho como yo he sentido eso, ¿no? Una curiosidad muy virgen, ¿no? Y una alegría también muy inmaculada. Así que gracias. Precioso, me ha encantado que llegas ahí un poquito a medias, pero me ha parecido maravilloso escucharte desde la posibilidad, como que trae de nuevo la posibilidad y esto que has nombrado de como eso que va hacia el desastre, ¿no? Y es la cercanía, el asombro, el arte, la naturaleza, ese regreso a ese lugar, ¿no? Donde está todo, y parece que sí, que es por ahí. Lo siento, claramente, lo agradezco. Sí, y esto no es alternativo, ¿sí? Esta es la vida, porque en ese momento histórico hay esta, hacemos esto alternativo, no, esta es la vida. O vivimos o morimos, bueno, esto es, ¿no? Y no es que morimos así físicamente, sino adentro nuestra vida no da más, ¿no? Y creo que es muy importante esto también, ¿no? La madre magna que es la vida está ahí, ¿no? Está ahí. Bueno, a mí lo que me impacta de esas imágenes que nos presentó Milagros es precisamente esto que están ahí sentadas, ¿no? Esta actitud una no, que era la griega, pero las otras están todas sentadas. Y claro, para la Iglesia es siempre este bendito trono, ¿no? El poder de alguien importante, santos o santa, tienen que estar sentados ahí. No,
Yo creo que el estar sentado es algo de los pueblos. Estás sentada todas las veces que terminas de trabajar, te sientas ahí y ahí sí que entras, ¿no?, en relación con la vida. Es el momento de conexión y muy bueno para escucharlos. Hay algo que me ha despertado, ¿no? Como recordar algo importante, como si recibiera un soplo de la vida. Muchas gracias. Qué bonito. ¿No traeréis la imagen aquí otra vez? Para venir aquí de vez en cuando a mirar a la Gran Madre. Porque el cura mossèn Sebastià, Ajá. quan ho vam comentar, el dia que vam reunir-nos per demanar-li l'església, va dir, però què hi fa a Girona? O sigui, s'hauria de tornar aquí. Y al altar mayor, allí estaba, seguro. Él parece ser que lo tiene muy claro. O sea que... Los museos no hay inspiración, no se puede, no es el lugar. Entonces la imagen, el peregrinar, el venir aunque vivas aquí, el ir a la iglesia, es buscar el momento de la inspiración. Esta imagen en foto, porque es donde yo he conocido, es inspiradora. Entonces verla en su sitio es muy distinto que hacer una galería de las imágenes, ¿no? Cada una tenía su sitio. I l'Anna, la alcaldessa... O sigui, aquesta imatge de la Mare de la Madremanya, quan va passar al museu? No sé si en alguna de les recerques ho hem trobat, perquè per la Guerra Civil es va cremar tot el que hi havia dins l'església, els retaules i tot. Suposo que això ha estat tret abans. Sí, pero claro, yo pensé que me lo diríais en el pueblo. Jo no ho sé. En el Museo de Arte de Girona está escrito algo que... Es que el Museo de Arte Girona es de hace 4 días, es del 76. Sí. Y viene del Museo Diocesano, del Museo Diocesano. El Museo Diocesano es el que sale de la Catedral Diócesis, sí. Yo lo preguntaré, no lo he preguntado porque pensé que lo sabríais aquí, la verdad. Y cuando se va a fundar el Museo de Arte, va a pasar al Museo de Arte. Sí, por eso no explico por qué se lo han quedado. Todo. Trataba de cuidarnos, la política de los museos. Sí, los frescos tuvieron otra historia, ¿eh? Esa es otra historia que se abandonaron. Yo la viví no directamente, pero pasó en mi tiempo, por decir. Fue porque realmente las capillas pirenaicas, sobre todo románicas, estaban muy abandonadas y se estaban llenando de humedad. Hubo un motivo, pero en la guerra lo más habitual era que se las llevaran provisionalmente y luego se volvían, pero no volvieron. Claro, claro. Yo lo preguntaré, que me cuenten la historia o si no voy al archivo y la busco. Yo tengo una otra pregunta. Hi ha una verge tallada en pedra a l'entrada del poble. Sí. Sí, això és la rèplica. La Júlia va dir que era una ¿Cuál es Bafé? Però una rèplica de la de fusta. Sí. és una rèplica de pedra, no?, que hi ha la parada al Museu Bus. Sí, la Júlia o el mossèn, no me'n recordo. Em va dir que era una rèplica que estava a la parada de Bus en piedra. Quiere ser una rèplica de... Sí, pero en piedra, sin color, sin nada, no se parecen. Y parece más pequeña. No sé, bueno, no sé, porque aquí, no sé. Pero ¿cuándo se hace esa? Cuando... No tinc idea. També hay los ángeles que están aquí Sí. al lado. Me gustaría saber la relación, ¿no? Porque si la madre de los ángeles está ahí, que tiene un ejército de ángeles a su disposición, y había ahí un ex-votos, una sala enorme de ex-votos, y que la iglesia hace como 5 o 10 años lo ha sacado todo, y hay un papel que pone, si dejas ex-votos aquí se van a destruir.
¿Y por qué no protestáis nunca de nada? Claro, porque... ¿Cuándo costará deixar? No puedes dejar que lo dice que no se quedará ahí. Bueno, jo crec que el retorn de la menjada. Sí, y una cosa lleva a la otra. O sea, eso de dejar algo en Santa María de los Ángeles, o como que antes sería otra cosa, pero siempre femenina y siempre del infinito, del que has dicho tú, ¿no? Eso la gente no lo deja desaparecer nunca. Nunca. Mira, de fet, ells van buidar-ho, a mi em consta, és a dir, que ho van buidar, els van treure i es va tornar a omplir. Ja, però jo he pujat i s'ha de netejar. Bueno, hasta que alguien ya actúa y vuelven, tienen que volver las cosas a su sitio. Porque aquí hay algo desde la prehistoria, ese manantial, esa Cibeles, esa Laia la arquera probablemente, que no se marcha, ella no se marcha, ella está ahí. Es complicado que sale el agua roja. Fíjate que... Sí, luego dicen ferruginosa y se van, ¿no? Pero no es eso, es un sentir tremendo. Claro, cuando Antonieta decía, mira a la diosa, no mires el periódico, mira a la diosa, mira a la diosa. El periódico ya lo has oído, porque es imposible, aunque no lo mires, te enteras. Entonces, pero mira a la diosa, no mires qué horror, qué horror, qué horror, no mires al uno y al otro, no, mira a la diosa. Y ahí sale. Y cuando miras a la diosa, pues yo ahora estaba pensando, mira, qué bien sería venir de vez en cuando aquí a ver a la Virgen esta. Sí. Vinculada que la conservarem perquè hi ha amb això, no? És que allà farà malbé, no, vinculada que serà conservada, parlar amb les restauradores del Museu d'Art de Girona y ahora las iglesias románicas en general tienen una alarma todas. Hay que poner una alarma, claro, porque se decía, es que la robarán. Bueno, perdona, ¿y te roban a ti en casa todo? No, te roban una vez cada X años. Pero hay que protegerse con los medios del presente. Presentes son las alarmas, pues la iglesia con alarmas. la vitrina. No, una alarma y luego una vitrina también. Claro, pero que esté donde tiene que estar. ¿Cómo va a ser imposible que se conserve una Virgen del siglo XIII en una iglesia en este momento en el mundo? Vamos. I és curiós també, a través de les imatges que estan mostrant, no? Com des de la imatge més originària de la core grega, a través de la interpretació de l'art s'ha anat fent aquesta al·legoria al final acaba portant a mi m'havia explicat que si una magrana, que si era una fruita pel nen, que si era una flor, no? Això que deies tu, no? I han sigut interpretacions que al final han anat filtrant i és el que ara és la nostra realitat, és el que queda, no? O sigui, no recupera l'original vers l'actualitat, no? El que és ara, necessites tornar als orígens per veure què ha passat. És molt maca aquesta. M'havia explicat que l'esfera significava com que érem com el poder, no? Com la perfecció, aquella esfera tan perfecta, no? Que representava com la perfecció del món, o Pantocrat divina, també porta una bola, la bola del món. Con una cruz clavada. Sí. de la perfecció, no sé com història d'aquestes. Molt bé, doncs voleu que anem fins a l'església? Ella quiere preguntar una cosa. Quiero dar gracias por estos dos focos que habéis encendido. Uno creo que es comunitario, me ha emocionado que todos tienen ganas de verla. El otro que es poner el foco en la vida. ¿Poner el foco en la? En la vida. Ya. Gracias. Això quedarà recollit? Sí, això està gravat, molt ben gravat, basem microfonat, perquè passen aquestes coses, i es penjarà al Vimeo. Sí, al Vimeo.